no veo a nadie. No sé si sea el problema del Meet, sea problema del internet, por la tormenta que cayó anoche. Espero que todos ustedes estén bien y que no les haya pasado nada o alguna afectación en su casa o amigos. Estuvo muy fuerte, pero yo ahorita nada más veo un cuadrito. Su internet está raro, señorita Magali. Sí, el mío no pude hacer nada desde el miércoles. No he podido trabajar vía remota como ahorita. Te digo, no Profe, los veo. yo creo que sí es Dígame. por lo de la lluvia, porque de hecho, ayer, bueno, desde ayer en la noche, en toda mi colonia se fue la luz y apenas, bueno, regresó en la madrugada. Entonces, a lo mejor tal vez hay problemas como con las compañías de internet. Sí, lo que usted dice probablemente sea cierto. Entonces, pues espero poder terminar el día de hoy. No me pase lo mismo que el miércoles, porque no sé, o sea, una cosa es lo que me marca la computadora, otra cosa lo que usted recibe como señal o lo que ustedes reciben como señal. Pero, por ejemplo, yo veía que el miércoles que el señor Leonardo nada más entraba, salía y entraba, salía. Entonces yo suponía que es problema de su internet también. Así, y como como otros tres más de ustedes. Entonces, sí sospeché que era el internet el que estaba mal. Pero ahorita no veo nada, ¿eh? Solo me aparece el aviso de que alguien está entrando, pero no sé quién entra. Nada más vi los primeros cuatro o cinco. Los demás, pues muy buenos días. Creo que hasta la señorita Magdiel que entró, pero no, ya me empiezan a aparecer sus nombres, pero no los veo. Y eso probablemente sí es asunto del internet. En fin, es triste, es triste este asunto, ¿no? A mí también me pasa igual, profe. Nomás veo a algunos, a otros no. O luego se le va la Ah, imagen a usted y nomás aparece su foto. fíjate. Sí, bueno, esperemos poder avanzar un poquito el día de hoy. Ya termino, es rápido lo que tengo que platicar. Tengo 17, me faltarían dos más. Bueno, de una vez doy avisos. La doctora Norma ya me dio su dictamen y es un no. No podemos hacer prácticas presenciales como lo habíamos planeado. La razón de ella dice que entregué tarde mi solicitud, pero ya la había entregado. Y además le dije que pues originalmente no era, según, no era necesario entregar la solicitud porque no vamos a entrar a los edificios, vamos a trabajar en las áreas silvestres, que había hablado con los responsables de las áreas silvestres y el número máximo de personas que trabajan, que pueden estar en las áreas silvestres son 20. Nosotros somos creo que máximo 19 y con su servidor 20. No íbamos a estar todos en un mismo sitio y que pues yo más entregué la solicitud porque permítanme, porque pues para que nos consideraran en las actividades. Pero me dijo que no, no se podía. Así que no tendremos sesiones prácticas este semestre. Bien, Profe, eh, dígame. o sea, bueno, no sé si está mal lo que voy a decir, pero no podríamos hacer como tipo reunirnos como en el Batán o en el Tangan o así y hacer como ahí un trabajo o algo. Sí me dijo o sea, lo comenté porque en un momento dado lo iba a hacer con los de Zoología 2, porque ahora sí, desde que va de pandemia, nadie ha salido a campo conmigo. Bueno, incluso creo que algunos de los chavos que están aquí en este curso, nos íbamos a ir a campo a un día antes de la pandemia. Entonces, son las dos veces, desde que va la pandemia hasta la fecha, no me han permitido hacer ninguna sesión práctica. Y eso que no voy o sea, a mí lo que más me sorprende es que ni siquiera iba a entrar a los edificios. Por ejemplo, la parte de zoología
todos la hemos resuelto, pero es bien importante que aprendan a colectar. Los que han llegado a usar redes a haber puesto una trampa siquiera, saben que no es tan simple. O sea, aguantarte el aroma del calamar podrido, hacer el hoyo, cambiar y todo eso, pues tiene su gracia. O simplemente redear y no he podido hacerlo. Ya van apareciendo algunos de ustedes. Entonces, yo le comenté eso a la doctora. El problema es que podríamos meternos en un problema, ¿sí? Porque como sería una actividad, a final de cuentas, con fines escolares, tiene que estar aprobado por nuestro Comité de Protección Civil y de Sanidad. O sea, sí lo hemos planeado, algunos otros de profes sí lo han hecho, han sido como que exitosos, este, pero sí se han llevado ya su regaño, su llamada de atención. No sé qué les pongan de regaño o de sanciones, pero sí ha ocurrido ese asunto. Lo voy a volver a intentar, aunque lo hagamos en noviembre, ¿ok? En octubre, como lo habíamos planeado junto con la doctora Marisela, no, me fue un definitivo no, por la razón que te platico. Cuando desde un principio me dijeron que no era necesario, que esa planeación es para los que van a usar los laboratorios, pero nosotros no vamos a usar laboratorios, nos vamos a quedar afuera. Este, pero pues déjenme volverlo a tratar. Esto es para que en el futuro ni ustedes como grupo, ni yo como profesor, nos sancionen de que no nos aprueben salidas a campo. En algún momento dado, si volvemos a coincidir, si el destino nos lo permite y la pandemia también, si volviéramos a coincidir en un futuro, pues que podamos trabajar sin problema algún. Bueno, yo lo hago por eso, ¿no? De que no nos sancionen de ese modo, no permitiéndonos en el futuro hacer sesiones de campo. ¿Ok? Y sobre todo porque planeo ofertar un curso, una materia de verano. Entonces, si me sancionan, no puedes hacer eh, salidas a campo, mi materia de verano no tiene sentido porque pues va a ser entomología de campo, una mezcla de ecología de insectos, pues necesitamos colectar. Pero voy a volver a tratar de negociar. Al rato veo a la doctora Norma y le replanteo. Es que no vamos a entrar a los laboratorios, nos vamos a quedar afuera, etcétera, etcétera. A ver si cambio de opinión. Pero me dice que esto es también porque depende, déjenme cerrar algunas cosas de internet, depende de un consejo, del que Ole ya no forma parte y ya sometió las peticiones. Bueno, voy a seguir insistiendo, a ver qué pasa y yo les aviso, ¿ok? Antes de la semana de intercambio, no, ustedes no. Antes de la semana cultural, yo les aviso, a ver qué pasa. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Bueno, Pues ya no. Ah, no, Jani primero. No, yo solo dije que ya no. Ya no. A ver, Pau y luego Magali. Bueno, yo solo iba a comentar que me parece un poco injusto porque creo que el otro grupo de ecología sí los están dejando salir a la misma área. Entonces, pues solo era eso, que esperan que tengamos la misma calidad educativa, pero nos tratan en diferentes condiciones. Y ya, era todo. Sí, suele pasar. Bien, y Magali. Bueno, yo solo quería comentar que hace un año tomé la materia de biología de la conservación y por lo Ujú. mismo de que no podíamos ir a prácticas, organizamos como una práctica, cada quien en su casa puso una trampa para insectos y pues así empezamos a armar la práctica. Entonces, no sé si en caso de que no se pueda armar algo en el campo, pues igual podríamos hacer algo como lo que hicimos para esa materia. Sí, lo que mencionas también eso lo podemos hacer. El detalle es que sí requerimos de un poquito más de espacio. Eh,
un poquito de espacio más grande para que podamos ver algunos efectos, pero lo que mencionas, Magali, sí también lo podríamos hacer. Generalmente la ecología, aunque se piensa que es de campo o mucho de campo, también lo podemos hacer desde aquí, desde lo que hacemos, desde donde estamos. Entonces, sí, pues voy a volver a intentarlo y yo les platico cómo me va. Al rato veo a Norma, este, porque ya había hablado con Israel y con Moni Quejeiros, que son los encargados de las áreas silvestres, y dijeron que por ellos no había problema, ¿no? Nada más, te digo, yo por seguir el reglamento, ¿no? Que nos marcan, hay que solicitar permiso para que ninguno de nosotros tenga problemas. Y al rato te vuelvo a hablar con Norma, y digo, ¿sabes qué? Pues es que es en las áreas silvestres, no, bueno, a lo mucho van a entrar al baño, ¿no? A lo mucho entran al baño. En fin, ¿algún otro comentario? No, bien. Entonces, pues trabajamos. Vamos a ver, cómo le hacemos. Voy a ver cómo le hago para que podamos, bueno, voy a seguir insistiendo con esto. Ok, estábamos hablando de la radiación solar, que la energía solar es un recurso importante porque es fuente de energía, es energía como tal. Y es la fuente principal, no solo como energía, sino que es la base de toda la vida que existe en este planeta. Y como es energía, como es calor, todo lo que se refiere a este asunto, pues está sujeto bajo las leyes de la termodinámica, que nos platicará la señorita Magali, como ya nos anunció, no, Magdiel, la señorita Magdiel, como ya nos platicó. Entonces, pues ya vimos de dónde viene esta energía, que hay un amplio espectro en ella y que bueno, la cantidad de energía solar que nos llega a nuestro planeta va a variar, esto también ya lo sabemos, según en qué parte del planeta estemos, ¿no? Em, para esto, nosotros tenemos algo que se le llaman los trópicos. El trópico de Cáncer, que se ubica hacia el norte o al hemisferio norte, y el trópico de Capricornio. ¿Por qué les pusieron el de Cáncer o el de Capricornio? La verdad, no sé. Y si lo sabía, no lo recuerdo. Pero bueno, este asunto de los trópicos y de los... eh, se me fue la idea. De los trópicos y de la energía que llega al Sol, pues como les decía, no es igual, porque como la Tierra es una esfera, la luz que llega al planeta no llega digamos, en un mismo ángulo, ¿no? Llega de manera más directa y amplia hacia la parte media del planeta, que es lo que se le conoce como el ecuador, y de una manera más dispersa hacia los extremos del planeta, que son los polos. ¿Ok? Además, las masas o la densidad atmosférica hacia los polos, pues es muchísimo más gruesa, es más espesa, lo cual hace que la poca energía o la poca radiación que llega del Sol eh, se disperse, se vea reflejada. Entonces, en pocas palabras, las la energía del Sol no llega de manera homogénea en el planeta, ¿no? Debido a la forma que tiene la Tierra. Para esto, tenemos para medir esta radiación o esta cantidad de energía que llega del Sol,
hacemos uso de unas líneas imaginarias que se les llaman las líneas de los trópicos y las del Ecuador. La del Ecuador es muy simple porque hace referencia exactamente a la mitad, o la línea que atraviesa la mitad del planeta. Pero la línea de los trópicos es un poco más imprecisa, bueno, imprecisa de ubicarla, pero se traza, se traza eh, en una posición geográfica en la cual exactamente cuando es el cambio de estación, de verano y el de invierno, la luz del sol está exactamente en esa fecha, en ese día, al mediodía, en ese punto geográfico. No sé si me explico. Mira, aquí trate de ponerlo con otras palabras, ¿no? Exactamente cuando llega al cenit, la luz del sol o el sol al mediodía, exactamente en el cenit, es decir, a la mitad de lo que vemos nosotros en el cielo, el sol está ubicado exactamente en ese punto, ya sea cuando inicia el verano o cuando es el invierno, ¿ok? Y eso nos marca la punta esta línea que se llama los trópicos. De hecho, en Tamaulipas, esa parte del trópico, por ejemplo, en Tamaulipas está marcado. Hay una piedra, es como un obelisco chiquito, que dice, aquí empieza el trópico de Cáncer. Que ves ahí, ¿En los trópicos? que te dije que es la zona intertropical, todos los bosques que estén ahí se les denomina bosques tropicales, ¿va? ¿Cómo se les denomina a los bosques? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se les denomina a los bosques que están hacia arriba o hacia abajo? Pues, Subtropical, Hay una ¿no? parte que le llaman subtropical, ¿no? Pero tienen todavía otro nombre. A ver, acuérdense. no sé si se refiere a los bosques templados. Ok, bosques templados también, pero fíjate que también tenemos bosques templados hacia arriba en las montañas, pero sí, Sí. bosques templados, ajá, que son más de climas fríos. Bien, ahora, biogeográficamente, a ver si los que ya están llevando o los que ya llevaron y si no, ahorita te lo aprendes. A esta franja que está en los trópicos, todo lo que hay ahí también recibe otro nombre. Por ejemplo, una especie que se distribuye, o un género que se distribuya sobre todo el todo el trópico. ¿Cómo se le denomina? ¿Alguien recuerda? Aparte de tropical, recibe otro nombre.
Empieza con P. ¿Pantropical? Ah, exactamente. Pantropical. El término pantropical significa que está en todos los trópicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo es que se delimita la zona este, eh, tropical, que lo correcto es decir intertropical. ¿Por qué es lo correcto? Porque es una zona que está entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Ok? Entonces, el primer término es más exacto, pero casi no lo usamos. Usamos más el término tropical. Bien. Permítanme, porque me están apareciendo aquí un montón de avisos otra vez con el internet, pero hoy no les voy a hacer caso. Bien, aunado a esto que hemos platicado de que la luz del sol no llega igual porque la Tierra es una esfera y que por lo tanto se nos da este fenómeno de que tenemos un límite entre que un límite en los hemisferios, que es el hemisferio norte, hemisferio sur, perdón, pero que tenemos una franja que es intertropical. La misma Tierra en su inclinación o en su ángulo, ya sabemos que nos va a ayudar a formar las estaciones terrestres. Permítanme ver si lo tengo abajo. No. Y que si usted recuerda, hay una época del año en donde una parte digamos, el hemisferio norte apunta hacia el sol y por lo tanto el hemisferio sur apunta hacia el lado contrario del sol. Y después, como la Tierra gira, hay un momento en el cual el hemisferio sur apunta hacia el sol, pero el hemisferio norte apunta hacia el lado contrario. Entonces, esto conlleva a que mientras aquí, que nosotros nos llamamos el hemisferio norte, somos el hemisferio norte porque estamos del ecuador hacia arriba, cuando aquí es verano, del hemisferio sur será invierno, y al revés, cuando en el hemisferio sur sea verano, en el hemisferio norte será invierno. Y esto, luego, es importante que lo conozcamos también, porque luego te dicen las fuertes sequías en Australia han provocado grandes incendios descontrolados y tú te estás temblando de frío o te está lloviendo como aquí, ¿no? Pero es debido a este efecto. Y debido a este efecto es también por qué se dan las migraciones en las aves, porque mientras otra vez aquí es invierno, hay calor en el hemisferio sur, entonces las aves empiezan a migrar hacia el sur. ¿Ah? Pero aún así, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, espero que se alcance a ver bien la ilustración. Eh, la radiación solar, aún así, no es la misma, no es homogénea, que era lo que estábamos platicando. Por ejemplo, en las regiones templadas, que son arribita del trópico de Cáncer, eh, eh, durante el verano, durante el verano, tenemos mayor radiación solar que en el invierno, que es lo que me muestra la, la gráfica de abajo. Y si te fijas, la grafiquita de arriba, hay una curva que es más larga, que dice ahí en junio 22, déjala subo por si no la alcanzas a ver. Uy, sí, ¿qué tanto le subí? Aquí está. En la región templada, entonces, eh, en junio se recibe mayor cantidad de sol que
en invierno, perdón, sí, que es lo que sea en verano, pues los días son más largos que en invierno. Los días son más cortos, hablando de tiempo de exposición al sol o hablando de presencia de luz solar. Mientras que en las regiones tropicales o intertropicales no hay mucha diferencia desde, digamos, enero a diciembre en cuanto a la radiación solar. Si te fijas, es más o menos homogénea, que es lo que me dice la línea de abajo, la de en medio. Es más o menos parejo. Y hablando de estaciones, tanto en verano como en invierno, la duración del día es más o menos parecida. En cambio, en las zonas polares, ya a latitudes muchísimo más altas, pasa igual. Eh, en verano es cuando más se recibe energía del sol, pero en diciembre, en invierno, en las temporadas invernales, la energía de sol es muy poca. Pero aquí lo interesante es que en verano los días son cortos y en diciembre son todavía más cortos, es decir, la cantidad de sol que se llega a tener en las épocas invernales es muy poca. Entonces veamos cómo también la posición de la Tierra, aunque sea una distancia corta, cómo nos movemos del Ecuador hacia el norte o hacia uno de los extremos, no solo a lo largo del año es la fluctuación del sol, de la energía solar, varía, sino también dentro del mismo día, la exposición al sol también cambia. ¿Sí me explico? Podemos tener días muy cortos o noches muy, muy largas. A todo esto, también hay que agregarle un fenómeno interesante que es la presión atmosférica. Como ustedes recordarán, la atmósfera es un conjunto de gases y los gases son materia. Y aunque no lo sintamos, al ser materia, al estar constituidos por materia, pues también tienen un peso, tienen una densidad, ¿ok? Entonces los gases tienen masa y tienen peso, y por lo tanto la atmósfera también pesa, ¿ok? Entonces, al peso de la atmósfera ejercido sobre la superficie de la Tierra es lo que se le va a conocer como presión atmosférica. Y la presión atmosférica, no muchos lo han llegado a considerar más que para variables climáticas, pero la presión atmosférica juega un papel muy importante en varios aspectos conductuales, por ejemplo, de las especies. Se sabe que cuando hay cambios de presión atmosférica, bueno, en el caso de animales, los animales empiezan a comportarse de un modo. Si la presión atmosférica baja y son indicios de que va a llover, los animales empiezan a buscar refugio antes de que empiece a llover, porque si les gana la lluvia como ayer, lo más probable es que mueran ahogados. Si las presiones atmosféricas son bajo ciertas condiciones, e incluso en algunas abejas y en abejorros se ha observado que inician sus hábitos reproductivos. En fin, la presión atmosférica, en pocas palabras, afecta tanto la biología y la conducta de las especies. ¿Sí, señor? ¿No, Manuelita? Sí, señor. Eso podría ser como lo de las hormigas que se ve como que se alocan cuando va a llover. Sí. ¿Ya terminaste tu pregunta? Sí, solo era eso. Ah, sí, sí, claro, exactamente, tiene que ver eso. Ya es que muchas veces que la gente dice, ah, va a llover porque mira, las hormigas están cambiando de nido. Sí, exactamente, las hormigas pueden sentir estos cambios de presión atmosférica y empiezan a cambiar sus patrones de conducta. Y si la presión es muy fuerte,
cambian rápido el nido o el hormiguero a otro sitio. A mí me ha tocado, fíjate que un tiempo trabajé en la industria, en el sector agroindustrial, produciendo insectos biocontroladores, controladores biológicos, insectos parasitoides. Y una vez nos habló un cliente diciéndonos que no servía nuestro producto. Y ahí voy a ver qué pasó con nuestro producto. Las cochinas avispas estaban pegadas en el techo del invernadero, no querían bajar. Y coincidió con que era temporada de lluvias. Toda la temporada de lluvias las avispas se pegaban al techo, buscaban refugio. Y cuando ya hacía calor y los días estaban bonitos, bajaban y trabajaban muy, muy, muy bonito. Son patrones, ¿no? que se dan. No nos vayamos lejos nosotros mismos. Ya ven que los días grises nos entristecen. Se supone que también es por eso. La presión atmosférica afecta también nuestros estados de ánimo. O cuando sueles padecer de la presión, te dicen que, o del corazón, te sugieren que vayas al nivel del mar, a que descanses y todo, porque la presión atmosférica es constante y eso favorece tu mejora en el estado de salud, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, No, seguimos. gracias. Le seguimos. Gracias, señor. Este, la presión atmosférica va a disminuir con la elevación porque hay menos partículas de gas. O sea, conforme tú subes hacia la montaña, la presión es menos. Ajá. Y esto también nos afecta a nosotros cuando vamos a campo, cuando somos biólogos, caminamos sobre la montaña y nos solemos sentir mal, precisamente por el cambio de presión, que es el que le llama el famosísimo mal de montaña, ¿no? Ahora, esto tiene algo que ver con el clima. Ajá. Conforme vamos subiendo a una montaña, conforme vamos elevándonos, eh, la temperatura también disminuye, ¿no? Con la elevación. Y esto hace, ajá, vamos a ver aquí, ay, permítame tantito. Ya, perdón, otra vez. Entonces la temperatura disminuye con la elevación, ¿va? Lo que hace que el aire caliente se empiece a enfriar y por lo tanto se enfría y se condensa y empieza a bajar, de modo que el aire frío baja y el aire caliente sube, ¿ok? Al, al ocurrir esto, al estar cambiando la temperatura, obviamente las partículas de la atmósfera cambian en cuanto a su contenido de energía y hacen que las masas de aire se concentren, se hagan más densas o se esparzan. Y de ahí vamos a tener estos cambios que se les llaman cambios de presión. Si se condensan, pues vamos a tener una presión alta, o si se dispersan, vamos a tener una presión baja. Y a esta disminución del aire, perdón, a esta disminución de la temperatura del aire debido a este fenómeno, ¿sí? de enfriamiento, se le llama enfriamiento adiabático, que platicaré después de esto, ¿ok? Y a este enfriamiento adiabático, a este enfriamiento conforme vamos subiendo, conforme vamos, sí, cambiando la elevación, se le llama gradiente adiabático. No necesariamente este gradiente se me fue, adiabático tiene que ver con la elevación, porque recordemos, entre más subimos,
hacia la atmósfera, más frío hace, sino también este gradiente se puede presentar si nos movemos del ecuador hacia los polos y viceversa. ¿Ok? Este cambio de temperatura hace que la atmósfera no sea estática, sino que se encuentre en en constante movimiento. ¿Ok? Aquí tengo un error ortográfico de dedo. Este gradiente, este cambio de temperatura debido a las elevaciones y hace que se mueva y que se difunda por todo el planeta, de modo tal que el aire caliente, se calienta, perdone usted, en el Ecuador, se mueva hacia los polos y el aire frío de los polos se puedan mover hacia el Ecuador. Estos intercambios de energía por los choques de temperaturas, hace que se muevan todas las masas de aire caliente. Por esta razón, cuando es temporada de lluvias, cuando se acerca ya el invierno, se llegan a formar remolinos, los que nosotros solemos ver. ¿Por qué? Porque durante la temporada de sequía, todo el aire caliente que nos circunda, pues ahí está, caliente, porque es temporada de sequías. Pero cuando se va acercando la temporada de lluvias, es aire más fresco, que al entrar en contacto con el aire seco y caliente que tenemos, al chocar, forman estos remolinos famosos que solemos ver aquí en nuestro paisaje. Para los que vivimos aquí en estos sitios secos, se forman estos remolinos. Ya en nuestros días no se ven tantos porque el espacio que tenían los remolinos para formarse, pues ya está ocupado por edificios y casas, ¿no? Pero pues ya a mí sí me tocó ver incluso en mi colonia cómo se formaban los remolinos y nos metíamos de chamacos ahí al remolino a ver qué se sentía. Estos cambios o estos movimientos del aire o de la atmósfera ocasionados por el gradiente adiabático, también se pensaría que son lineales, pues es decir, es bien fácil, viene del norte a sur, pues sí, del norte hacia el centro, hacia el Ecuador, y del Ecuador hacia el norte. Sin embargo, no ocurre tan así de simple. Existe un fenómeno llamado fuerzas de Coriolis o efecto de Coriolis, que se debe al movimiento de la Tierra. Y se los voy a presentar en un video, pero no vamos a ver el video juntos, porque lo que quiero es que escuchen la charla. Y si se los proyecto, no he logrado hacer que ustedes puedan escuchar el audio. Así que lo que voy a hacer es enviarles el link. Ándale. Por el chat. Ahí lo tienes. Ábrelo. Y el video dura 3 minutos con 26. ¿Qué les parece si ahorita ven el video y en 5 minutos continúo? ¿Ok? Ok. Porfa, véanlo. Díganme si tienen algún problema. Efecto o fuerza Coriolis. ¿Es el efecto Coriolis el responsable de que el agua de nuestro inodoro gire para un avisan lado cuando en el termine, hemisferio sur y porfa. para el otro en el hemisferio norte? Pero no es justo, tú ibas por el carril de adentro. Si el agua girara para el otro lado... Jamás gira para el otro lado. En el hemisferio norte el agua corre hacia la izquierda. Es el efecto Coriolis. Ah, mi fiel excusado. Tú me darás la razón. Comencemos por entender el efecto Coriolis. Imaginemos un cañón disparando sobre una base giratoria.
Desde fuera del sistema podemos ver que las balas recorren una trayectoria recta, ya que ninguna fuerza actúa sobre ellas. Sin embargo, si giramos junto con la base, el cañón parece permanecer inmóvil, pero las balas parecen tomar una trayectoria curva. También podemos ver que cuando intentamos lanzar una pelota en una calecita con trayectoria recta, nuestra percepción es que la pelota se desvía. El efecto Coriolis es cuando, tomando como referencia un sistema en rotación, un cuerpo, en el caso del cañón, la bala, en el caso de la calecita, la pelota, se encuentra en movimiento respecto al sistema de referencia. Debido a que la velocidad del objeto cambia su dirección, es como si sobre él actuara una fuerza que produjera este efecto, y a esta se le llama fuerza Coriolis o efecto Coriolis. Ahora, imaginemos el sistema rotativo como la Tierra rotando sobre su propio eje. Si un piloto quisiera volar de un punto a otro en la Tierra, la trayectoria no podría ser recta, ya que la Tierra está rotando continuamente. Si lo fuera, lo que para el piloto sería un trayecto recto, realmente será un trayecto curvo el cual lo desviará de su destino. Esto pasa en realidad porque los puntos del ecuador giran más rápido que los puntos más al sur o más al norte, ya que todos ellos completan una vuelta en 24 horas, pero los círculos más cerca de los polos tienen menor radio que el ecuador. Y cuando el avión despega, se conserva la rotación del lugar de donde se partió, haciendo que se desvíe. El fenómeno del efecto Coriolis es aplicable a muchos fenómenos relacionados con los vientos y el agua, aunque también afecta a disparos a larga distancia. Uno de los ejemplos son los huracanes. Si nos fijamos bien, en el hemisferio sur siempre rotan con sentido horario y en el hemisferio norte antihorario. Incluso podemos decir que no pueden cruzar el ecuador. Este gráfico muestra todos los huracanes desde 1985 hasta el 2005 y podemos apreciar un claro en la línea del ecuador. Este efecto también afecta a las corrientes de agua, y es por esto que se dice que el agua del inodoro gira en sentido horario en el hemisferio sur y antihorario en el hemisferio norte. Pero este efecto no es lo único que cuenta. Además, el sentido de giro también depende de otras cosas, como el tipo de cañería, la forma del inodoro y el punto en el cual se inicia la fuga de agua. Es por esto que dos inodoros situados en el mismo lugar pueden generar corrientes opuestas. Y ahora nos encontramos en un mundo desconocido y quisiera ver qué es lo que ocurre si le lanzo esta pelota a Joaquín. Sí. Gracias, Mitch. Gracias. Gracias, Pau. Señor Martín, gracias. Un minutito y ya continúo. Gracias, señor César. Listo, profe. Gracias, Janine. Ok. Esto de las fuerzas de Coriolis se los platican mucho bueno, en ciencias de la Tierra y creo que también en biogeografía, porque en combinación estas fuerzas de Coriolis más el movimiento de las masas atmosféricas debido al gradiente adiabático, yo tengo problemas con esa palabra, el gradiente adiabático, van a propiciar los fenómenos climatológicos que tenemos. ¿Cómo se forman esos fenómenos climatológicos? Bueno, ustedes ya los conocen bien, pero van a formar franjas, llamémoslas climáticas,
que son las que vamos a ver ahorita, que se llaman celdas o células. Las principales son las de Hadley y las de Ferrell. Las células de Hadley, Ferrell y las polares, que son las que quiero platicar. Entonces, de esta manera, pues usted ya tiene una idea de lo que son las fuerzas de Coriolis, ¿ok? Para no estarme deteniendo en explicar y que usted use su imaginación, para entenderlas. Pero es lo que demuestra aquí las flechas en el globo que tengo aquí. ¿Va? Entonces, debido a las fuerzas de Coriolis, las masas de aire no van de manera directa desde el ecuador hacia los polos, sino que reciben una desviación según la dirección de la cual provengan estas masas, ¿ok? Como ya lo vieron. Y esta desviación no hace que choquen de manera directa por estas masas de aire, pero sí ayudan a conformar zonas de circulación de aire y de atmosférica, que les dice que son cerradas, que se les llaman celdas o células. La primera, la que queremos platicar, es la célula de Hadley, que se forma en la zona intertropical, exactamente en la zona intertropical, y se extiende desde el Ecuador hacia los trópicos, ya sea el de Cáncer o el de Capricornio, en donde va a chocar con la célula de Ferrell. Bien, ¿qué tiene que ver esta? Aquí se ve bien. ¿Okay? A la mitad, exactamente a la mitad, si te fijas, ahí se ven unas nubecitas y dice 0 grados, ese es el Ecuador. Y obviamente hacia mi lado derecho vas a ver el hemisferio sur y hacia mi lado izquierdo vas a tener el hemisferio norte. Bien, ahí se calienta el aire, se provoca esto que es la evaporación y las masas de aire ya húmedo y caliente se elevan, van a subir. Y conforme van subiendo, ocurre este enfriamiento adiabático, conforme van subiendo, y empieza a ocurrir la precipitación, o sea, llueve mucho. Se van a desplazar hacia los polos, ya hacia el norte o hacia el sur, y conforme se van desplazando hacia los polos, van depositando la lluvia, sigue lloviendo por este enfriamiento, se vuelven más densas, de modo tal que cuando llegan ya hacia los trópicos, ya sea el de Cáncer o el de Capricornio, a los 30 grados, ya se vaciaron, ya llovió y ya tenemos aire frío y más seco, ya no tan húmedo, porque todavía llegan a traer humedad, ¿ok? Este fenómeno ocurre de modo cíclico. Cuando llegan a esos 30 grados, chocan con la célula de Ferrell, que ahorita te la explico. La célula de Ferrell los enfría y, como te digo, ya no traen tanta humedad. La enfría y se regresa ese aire hacia el ecuador frío, producto otra vez de este gradiente adiabático. ¿Va? Es muy sencillo. ¿Qué tiene que ver? Pues mira, esto que te estoy platicando, conforme en ese sitio en el Ecuador llueve mucho, bueno, sí, llueve mucho, pero es debido a que se da la evaporación, porque la radiación solar es muy alto, se evapora, empieza a llover, llueve en gran cantidad y conforme se van moviendo hacia los polos, pues ya no lleva tanta humedad, por eso te digo que es un aire ya seco, digo entre comillas, y frío. De esta manera va a ocurrir o va a formar que en el Ecuador hay más energía y hay más humedad y se forman los famosos bosques tropicales que nosotros conocemos como selvas.
¿ok? Ya les recordarán que les han platicado en nuestros amigos de botánica que selva es un sinónimo de bosque tropical, por eso decimos selva baja caducifolia o bosque tropical caducifolio, ¿ok? Y hacia donde ya va terminando la celda de Hadley, se forman los desiertos tropicales. ¿Por qué desiertos tropicales? Porque estos desiertos, ya cuando llega este aire, ya no deposita tanta humedad. Veamos esto. Los 30 grados, ubiquen los 30 grados y ahí están marcados. En esa zona, alrededor del mundo, tenemos los grandes desiertos. Principalmente el más grande es el desierto del Sahara. Hacia abajo tenemos el desierto de Namibia. Pero si vamos por el hemisferio norte, pues tenemos del lado de América, más o menos tenemos por ahí nuestros desiertos mexicanos, por ejemplo, el desierto de Sonora, etcétera. Y eso se les conoce como desiertos tropicales. Ahora, la celda de Ferrel, que hace rato dije Farrell, pero no, yo tengo esa costumbre, no me puedo quitar ese hábito, es Ferrel. Y se dice que es una celda indirecta, es decir, que no se forma tanto por la radiación solar, sino que está formada por la celda polar, que es aire frío de los polos, que se mueve hacia el ecuador. Y conforme va avanzando hacia el ecuador, se va se va calentando ese aire y al chocar con la celda de Halley se regresa, hace el mismo fenómeno que vimos, se regresa otra vez hacia los polos, por eso se dice que no es directa por la energía solar, sino más bien es formada por el gradiente adiabático. La celda de Farrell o célula de Ferrel, no Farrell, perdón, Ferrel, es muy importante porque no trae mucha humedad hacia los polos, aunque hay hielo y todo, no es tan húmeda como la que viene del Ecuador y no es tan fría porque ya la calentaron los vientos que vienen o se calentaron por el choque con la célula de Hadley. Así que en realidad los climas que están bajo la célula de Ferrel son más o menos tibios. ¿Ok? Veamos esto. Veamos del lado izquierdo hacia la derecha. Tenemos que es el aire polar que se desplaza del norte hacia el Ecuador. Y como eso de aproximadamente a los 60 grados ya se calentó y entonces tiende a regresar hacia los polos. El aire caliente, el aire que digamos que ahí se produce en esos 60 grados, cambia la temperatura y se mueve hacia el Ecuador, el cual al chocar, cambia la temperatura otra vez de esa masa y se regresa. Y vamos teniendo este círculo. Y entonces tenemos tres celdas que son importantes, la polar, la de Ferrel y la de Hadley. La de Ferrel es una zona o los climas que han ocasionado que se forman bajo esta celda son quizás de los más productivos hablando de agricultura, hablando de términos económicos, no hablando de términos ecológicos. ¿Ok? Veamos aquí las atmósferas, la misma que te presenté anteriormente. Y en esos sitios que están bajo la celda de Ferrel, que están entre los 30 y los 60 grados, como son climas que sí tienen humedad no extrema, pero que también son tibios, propiciaron la agricultura, no son climas tan extremos, por lo tanto, para el humano, para las ciencias sociales, pues esa es la zona de mayor productividad, otra vez hablando de humanos,
Pues porque en ese cinturón o en esa franja se forman, hay zonas de producción de cereales, por ejemplo, de maíz, de trigo, de avena, todos los grandes cereales se forman en esa parte. Y eso ha propiciado a que se formen, por ejemplo, las grandes culturas. Si se fijan, en Europa, exactamente bajo la celda de Ferrel, se encuentra el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Que es cuna de los romanos, la cultura griega, los persas, y todo en esa forma, ¿no? Incluso los egipcios, que aunque estuvieron en el desierto del Sahara, pero estaban en los límites de entre el trópico de Cáncer y ya la zona más septentrional. Y del otro lado del mundo, en esa misma zona, tendríamos las culturas mesoamericanas. ¿Ok? Más o menos espero que me hayan captado cómo la energía no depende, la energía en los ecosistemas no depende exclusivamente del sol, sino de otras condiciones como la humedad, y que esa humedad y esa energía del sol son modificadas, por decirlo así, por condiciones mismas del planeta, como las fuerzas de Coriolis, y que las temperaturas también tienen algo que ver si nos desplazamos del Ecuador hacia el norte, hacia los polos. ¿Okay? Que la disposición del mismo planeta hace bueno, vamos, que es un conjunto tanto de planetas, de climas, de gradientes de temperatura y de radiación solar, no exclusivamente de un solo factor, lo que va a determinar el flujo de la energía a una escala macro. Lo que nosotros vamos a ver en las siguientes charlas es ahora a una escala un poco más pequeña, a una escala del nivel ya del ecosistema, no a nivel macro, cómo es que fluye esta energía y cómo se va transformando. Y es a lo que se le llama la ecología de ecosistemas. No profundizo en este curso sobre cuáles son los diferentes tipos de ecosistemas que se formarían en cada uno o bajo cada celda, porque eso le corresponde más, creo yo, según lo que he leído, al programa de biogeografía. ¿O estoy equivocado? ¿Platican ahí de eso? Sí, en biogeografía hablan de eso. Sí. Ah, ok. Sí, ellos creo que lo incluyen más, ¿no? Que es un bosque mesófilo y cosas así. Y los patrones distribución disyuntiva, etcétera, no, muchos factores. Deberíamos de dar un curso así como hay de biogeografía, demos un curso de, como le llaman ellos, biogeografía ecológica, ¿no? Al respecto. Bien, hasta aquí mi intervención. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok, gracias. Entonces, para mí, hasta aquí. El lunes comenzaríamos con sus participaciones. Empezaríamos con la señorita Magali. Ah, bueno, y ojalá, algo que se me olvidaba, la disposición, déjenme regreso. Digo, no lo menciono mucho porque como hablan ustedes de eso en biogeografía, aquí, y en ciencias de la Tierra, el movimiento de los vientos también tiene mucho que ver y sobre todo cuando usted diseña su reserva o un área natural protegida, el pensar o los sitios productivos para un manejo de un área grande, pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si lo vas a poner en disposición de los vientos alisios o si lo pones a barlovento o sotavento, es algo importante. ¿Ok? Generalmente los sitios que están a barlovento son muchísimo más productivos que los que están a sotavento, por ejemplo. Pero pues eso ya es asunto de Luis y colaboradores. Si no hay preguntas, entonces lo dejo hasta aquí el día de hoy. Les agradezco la paciencia que me han tenido y nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe, no se preocupe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias.